Yo soy Andresa Caldas, soy directora de Relaciones Institucionales del IPPDH desde 2015. El IPPDH es el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Es un organismo intergubernamental que fue creado en 2015 de la RAD, que es la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur. Es un órgano que está conectada a ese espacio del bloque y desde su creación tiene la perspectiva de no suplementar, no sustituir los órganos y la institucionalidad de derechos humanos que hacen el trabajo de supervisión y monitoreo de la situación de derechos humanos en la región, pero sí ocupar este espacio que en ese momento se veía como importante de trabajar directamente con los estados y también con la sociedad civil para el diseño, la ejecución, el acompañamiento, el monitoreo de políticas públicas juntamente con los estados, pero también el establecimiento de directrices y políticas regionales. De entre las funciones del instituto, este trabajo de investigación y capacitación. Hay, desde 2015 también se ha creado a la Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Hay un trabajo importante de asistencia técnica, de diálogo y articulación con la sociedad civil, y una línea también de trabajo de campañas y comunicación en derechos humanos. Bueno, yo creo que la pandemia y la llegada de esa situación que ha atravesado todos los países del mundo ha establecido como primer punto la necesidad de articularse muy rápidamente, ¿no? De hecho, cuando uno ve los resultados de enfrentamiento de esta pandemia, se nota que aquellos estados que lograron armar y organizar una respuesta pronta y articulada, lograron tener mejores resultados, por lo menos en los primeros meses. En ese sentido, la epidemia ha atravesado todas las áreas, ¿no?, dentro del Poder Ejecutivo, pero más allá que eso, también ha implicado una necesaria articulación y coordinación interinstitucional, ¿no? En muchos casos se necesitó aprobar nuevos presupuestos, crear nuevos programas, muchas veces establecer nuevas legislaciones, y eso indicó también una articulación entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, y principalmente la articulación entre gobiernos nacionales y gobiernos locales. Y eso también, como una primera respuesta, ha indicado que eso que en el armado de las planificaciones de las políticas públicas nosotros siempre incentivamos como una buena práctica, siempre cuando hay mejor diálogo, mejor articulación y coordinación eh, entre los distintos niveles, entre las distintas agendas dentro de un mismo Estado, la respuesta suele ser más efectiva. Y eso no fue distinto en el marco de la pandemia. Se está también viendo eso muy claramente hasta hoy, y desafortunadamente también es donde hay quizás de los más grandes desafíos, ¿no?, para enfrentar eso, como mencioné, en los distintos temas. Relacionado al tema de la seguridad, ahí tanto desde el punto de vista de la seguridad pública o la seguridad ciudadana, si bien es cierto que en casi todos los países, casi todas las grandes ciudades de la región, hubo en en el primer cuatrimestre, el primer semestre, una reducción, por ejemplo, de la criminalidad, reducción de homicidios, reducción de robos, secuestros. También hay un incremento, por otro lado, de otros tipos de crímenes, como es el caso de esa otra epidemia que viene acoplada con la pandemia del COVID-19, por ejemplo, que es la epidemia de violencia de género, ¿no? En todos los países de la región y del mundo
verificaron un aumento importante de la violencia contra las mujeres, de la violencia doméstica, del maltrato infantil, también del abuso económico a las personas mayores. Entonces, si por un lado hay una reducción, por lo menos temporal, en algunos países de algunos tipos de criminalidad, hay un incremento de otras. Y también desde el punto de las fuerzas policiales, de los agentes públicos de seguridad, hay ahí también una doble situación, ¿no? Para sintetizar o simplificar. Por un lado, estas fuerzas de seguridad fueron lanzadas también rápidamente a nuevas tareas que no necesariamente estaban preparados o entrenados o capacitados, ¿no? De una hora a otra, fuerzas de la policía, muchas veces fuerzas de las Fuerzas Armadas también fueron convocadas para actuar en represión, por ejemplo, o cierre de locales comerciales, a la actuación directa con comunidades, en el caso de establecimiento de cercos sanitarios, que eso también fue muy presente y ha sido implementado en varias ciudades de la región, y eso implicó en nuevas tareas, ¿no? En la sobrecarga también sobre las fuerzas de seguridad de los estados, como dije, para una actividad que no solamente tenían preparación o capacitación, ¿no? El control de la emergencia sanitaria, muchas veces situaciones de confinamiento compulsorio, ¿no? Y eso ha llevado, por otro lado, también a casos de abusos, ¿no? Entonces también hay incremento de violaciones de derechos humanos relacionadas al abuso de la fuerza, el caso de militarización de calles, el uso excesivo o abusivo del toque de queda, del confinamiento obligatorio. Así que son todas nuevas situaciones que exigieran que los estados en nivel nacional y en los gobiernos locales tuvieron que adaptar muy rápidamente, como dije, programas, políticas, presupuestos. Pasado ahora más de un año y medio de esta pandemia, hoy nos queda el desafío de, mirando todo eso, qué se puede mejorar, ¿no? ¿Qué se puede también llevar para otras situaciones? Muchos han dicho que la mejor estrategia es justamente ir creando planes preventivos, o sea, es armado el planes de respuesta ante los riesgos sanitarios. Desde el punto de vista de la seguridad nacional, me parece que ahí el dato más importante es destacar el tema de las fronteras y de las migraciones forzosas o voluntarias. Por un lado, también se vio rápidamente la actuación coordinada en la región, hubo bastante articulación y coordinación entre los países en el ámbito del Mercosur, por ejemplo, para lograr hacer el repatriamiento y, bueno, lograr que las personas que estuvieran en otros países pudieran volver a sus residencias. Por otro lado, hay también situaciones registradas de situaciones de migrantes en situación irregular o indocumentados que tuvieron demora en resolver su situación o que fueron afectados justamente por la falta de documentación y su irregularidad en su situación migratoria para acceder a los beneficios o auxilios emergenciales que fueron creadas en este momento. Y por fin hay toda una discusión que eso también exige una coordinación regional, una coordinación global, que tiene que ver con, uno, la ciberseguridad y otro, toda la discusión sobre la gobernanza de las vacunas, la gobernanza de los insumos, la protección también a un nuevo tipo de criminalidad, que es el tráfico de medicamentos, de vacunas y de insumos. Así que en grandes rasgos hay un panorama en algún sentido, de novedades, de situaciones, pero otro de respuestas que
deben ser tomadas de manera más célere, más rápida, pero que implican ahí profundizar, por un lado, las estrategias de políticas públicas con enfoque en derechos, ¿no? Políticas públicas que sean transparentes, que garanticen acceso a la información, que indiquen ahí una coordinación interinstitucional, que no sean discriminatorias, que sean equitativas, y que por otro sean también eficaces en el sentido de profundizar allí una respuesta rápida y anticipar próximos y posibles nuevos riesgos sanitarios. Como reflexión final, me parece importante y útil en el estudio y la búsqueda de respuestas efectivas en el ámbito de políticas públicas y planificación para enfrentar la pandemia, recuperar el concepto de sindemia, que es un concepto que no es nuevo, viene de los años 90, es un concepto creado por un antropólogo, Meryl Singer, cuando estudiaba la epidemia del SIDA y sus reflexos en el entorno, en el sentido que hay una epidemia que es, en este caso, sinérgica, cuando agrega otras enfermedades, en este caso él trabajaba la obesidad, las enfermedades relacionadas al pulmón, y cómo eso se creaba mayores enfermedades o enfermedades más gravosas. Y se está utilizando este mismo concepto y me parece que es interesante cuando estamos buscando respuestas y armado de políticas públicas para enfrentar la pandemia, justamente es mirar este entorno, o sea, la pandemia en este año y medio nos ha comprobado que no es igualitaria, no afecta a todos igualmente, y que también la búsqueda de respuestas para esas poblaciones más vulnerables es importante mirar este contexto y este entorno, así que me parece un concepto útil para utilizar en nuestros debates. Por fin, agradecer muchísimo, desear que sea una excelente y fructífera discusión y debates, y decir que estamos a disposición, mandarles un abrazo afectuoso.